Bueno, ahí vamos. Y tiene la particularidad de mostrar, digamos, esta esencia del poder desde el ámbito de la libertad, que es lo que más estamos trabajando y desarrollando, ¿no? Dice, por ejemplo, Guardini, ahora lo vamos a... Yo hice una selección del primer capítulo, del primer ítem en realidad del capítulo, y por cuestiones de que hacemos como una introducción, ustedes pueden seguir la lectura del capítulo 1 y 2, y después de todo el libro, ¿no? De Guardini, por lo menos para esta unidad. El problema del poder, o el poder se manifiesta como problemático. Me hace acordar un poco al primer ítem de la unidad que hablamos sobre el problema del hombre, digamos, ¿no? Porque es paradójico lo problemático que se vuelve el poder para la naturaleza humana. Una naturaleza humana que no está definida, una naturaleza humana que no está, vamos a decirlo, acabada. ¿Por qué? Porque es una naturaleza abierta, libre, no está determinada por una especie de fatalidad griega, como los griegos entendían a los dioses como un destino inexorable, en donde por más que yo obre con libertad, por más que haga lo que haga, hay un fatum, es decir, un destino inexorable de toda naturaleza humana. Por lo tanto, vale la pena esforzarse, vale la pena hacer renuncias, vale la pena dirigir o emprender un proyecto en una línea, en una perspectiva fatalista, ¿sí? En un determinismo que está conectado como una especie de Dios que mueve los hilos de la historia y no hay ninguna posibilidad de poder modificar eso. No tiene sentido la libertad. Ahora, entendiendo la libertad como una especie de poder humano capaz de eh, tomar las riendas de su existencia y hacerse responsables de la historia que nos toca, en ese sentido la libertad en sentido Guardini tiene mucho sentido. Pero para trabajar el texto de Guardini, me gustaría hacer una distinción. Esto no está en los apuntes, los vamos a ver como medio de refilón en la unidad de ética, pero lo voy a hacer mención porque viene a colación al tema. Distinguir en la naturaleza humana dos modos de actos, ¿sí? Los actos que llamamos actos del hombre y los actos humanos. Actos del hombre y actos humanos. En la filosofía realista y en la antropología realista hay determinados actos en donde me encuentro implicado, pero que no soy yo quien actúo, sino algo en mí que se da. Ejemplo, ¿alguien puede controlar el movimiento fisiológico interior que pasa por mi ser en este momento? Lo puedo sentir, lo puedo entender en el sentido de que puedo darme cuenta de que algo está pasando, pero no tengo el control sobre esas cuestiones. A esto los llamamos actos del hombre. Son ciertos automatismos, productos de una naturaleza, que se dan de manera necesaria como en cualquier naturaleza. Me veo implicado en ellos, pero no soy yo quien actúo. Alguna vez, ustedes, si es que en algún momento intentaron aprender a manejar, a manejar, a conducir un auto, en algún momento alguien te lo tuvo que explicar y vos pusiste toda tu concentración, toda tu habilidad, toda tu capacidad para poder, en un auto con caja de cambios, meter primera, mirar de que estás haciendo bien, mirar para abajo, mirar para arriba, mirar para los costados, y uno tratar de poner toda la concentración para que eso, digamos, fluya de una manera repetitiva y buena. En algún momento esos movimientos rutinarios casi no los pensamos porque son automatismos que hemos adquirido en donde no interviene conciencia y libertad. Por lo tanto, los actos del hombre son esos automatismos, productos de nuestra propia fisiología, como por ejemplo respirar, hacer la digestión. ¿Alguien puede tener dominio sobre el control de los sueños? Difícilmente, porque uno está en una situación de reposo, no consciente, pero hay, como diría Freud, una especie de zona oscura que va fluyendo por el interior de la persona. Y sobre eso uno no tiene control y no tiene dominio. Entonces son actos en donde estoy implicado, pero no soy yo quien actúo. Ahora, si yo con ese automatismo adquirido, a partir de una repetición en el hacer, como el ejemplo del conducir, eh, decido violar una norma de tránsito y cruzar el semáforo o pasar cuando el semáforo está en rojo, hay un acto libre. Hay un acto en donde hay conciencia y hay libertad. Por lo tanto, hay responsabilidad sobre ese acto.
ese acto es propiamente mío. ¿Se entiende la diferencia? En el primero, soy quien actúo, pero en algún sentido no lo soy. ¿Por qué? Porque me veo implicado en esos actos, en esos Perdón, automatismos. Jorge. Sí, ¿Cuál sería entonces cada acto, por ejemplo, el acto ese irresponsable que tiene una responsabilidad del hombre para distinguirlo? ese es humano, ese Acto es humano. auténticamente humano. Hay intervención de conciencia, hay intervención de libertad, hay más o menos movilidad en cuanto a que soy libre en algún punto, porque no tenemos una libertad absoluta, sino limitada y contextuada, como siempre decimos, histórica, pero más o menos es auténticamente mío. Y si es auténticamente mío, soy capaz, o por lo menos debería ser capaz de hacerme responsable de esa acción, porque tiene consecuencias, porque alguien va a reclamar, para bien o para mal, sobre esa acción. En el primero, ¿tengo alguna responsabilidad? No tengo ninguna responsabilidad. Por lo tanto, la distinción es que un acto propiamente o auténticamente mío, absolutamente mío, o un acto de ustedes, ¿sí?, se da cuando interviene conciencia, libertad, instintos, sensibilidad, toda la naturaleza humana, pero en donde el sujeto toma una decisión respecto de una acción concreta. Soy yo quien decido obrar o no obrar, soy yo quien decido hacer o no hacer, soy yo quien decido reír o llorar, soy yo el que decido estudiar o no estudiar. Ese acto me corresponde absolutamente y este es auténticamente humano. De los otros, ¿puedo hacerme cargo? Y no, porque no tengo cierta responsabilidad sobre esas acciones, porque tienen una base neurológica y fisiológica sobre la cual no tengo ningún control y ningún dominio. Y esos se dan en mí, pero no son auténticamente míos. Esta es la gran Jorge, distinción entre actos humanos y actos del hombre. Sí, Gonzalo. consulta. ¿Qué pasa con los actos que hacemos sin ser conscientes de la decisión que tomamos? O sea, de los actos inconscientes que tomamos, pero que sí tomamos control, pero sin darnos cuenta de eso. ¿En dónde entran? Entra en los actos humanos con menor grado de responsabilidad, por atenuantes externos. Cuando veamos en la unidad ética vamos a ver que el acto está contextuado por 3 elementos que se llaman fuentes de la moral. Acto propiamente dicho, el acto en sí mismo. Robar es malo acá y en cualquier lugar, tengo entendido, y es objetivo para todos. Finalidad del acto, no es lo mismo diseñar un robo, planificarlo estratégicamente, utilizar todo mi armamento, mi inteligencia para diseñarlo, ¿sí? Finalidad del acto, que alguien que lo hace por una situación muy puntual, contextuada, y una circunstancia. La circunstancia es el accidente que rodea el acto, y eso o agrava la responsabilidad o la disminuye. ¿Sí? Ese es como el trayecto en donde aparece, y en algunos casos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, pero manipulación. Cuando alguien tiene el control y manipula, ¿sí?, de alguna manera a otro, el otro es menos responsable de aquello. ¿Por qué? Porque no percibe eso que se está dando. Soy consciente hasta cierto punto y en cierta medida. Por lo tanto, hay menos responsabilidad. Ahora, la conciencia, la libertad y la capacidad cognoscitiva que tiene el sujeto para percibir la realidad juega mucho en tanto acto libre o no libre. A mayor conocimiento, mayor perspectiva, mayor realidad, mayor responsabilidad y mayor libertad. A menor conocimiento, probablemente menor libertad. De todos modos, esto tiene que tratarse porque no es así tan matemático. ¿Por qué? Profesor, Porque hay gente que tiene mucha conciencia y manifiesta otro tipo de comportamiento, y gente que no la tiene y por ignorancia obra de una determinada manera. Por lo tanto, no es tan matemático. Pero lo profesor, que sí queda claro es que la responsabilidad y la libertad implica en ese tipo de acción en donde soy el que decido la acción concreta. Y a esto lo llamamos actos humanos. Profesor, una Bien, consulta. sí, ¿Se escucha? ¿se escucha? Sí. Sí. El instinto, porque yo pensé cuando empezó a explicar que el instinto podía entrar más en acto del hombre, pero después lo llevó a acto humano, el instinto. Entonces, en actos del hombre, ¿me quedaría más un acto reflejo, por ejemplo?
Sí, un acto reflejo. El instinto no, pero recordá que el sujeto no es que actúa con la cabeza y deja de lado el instinto. Es el sujeto total el que obra. En esa Ok. totalidad de mi acción, porque es Jorge completo, no es Jorge instinto, ni Jorge pensamiento, ni Jorge, no sé, empatía, sino que es Jorge en su totalidad, en esa totalidad de naturaleza humana. En esa base están instintos, sentimientos, conciencia, responsabilidad y libertad. Lo que pasa es que en determinado momento ese control probablemente esté llevado por una capacidad racional para moderar determinadas cuestiones. ¿Sí? Instintivamente no es todo lo que me define. Ahora, yo puedo actuar instintivamente. Eso también forma parte. Pero pensemos en la unidad sustancial de un sujeto que obra con todo, con toda la sensibilidad. No es que está fragmentado. El reflejo está más vinculado, sí, en ese caso, a un nivel de poca responsabilidad. Que uno lo puede dominar, lo puede educar, lo puede trabajar, sí, como trabaja la sensibilidad y un montón de cosas, pero es la totalidad del sujeto el que actúa. ¿Se entendió esta distinción? Entonces, porque ahí aparecen los actos libres y ahí aparece, en última instancia, la esencia misma de la definición humana, ¿no? La definición humana en el obrar. Si ustedes leyeron el capítulo 1-2 de Guardini sobre el poder, vamos a entender esto. Disculpa que te interrumpa, Jorge. Que los actos del hombre, entonces, por ejemplo, un bebé, por ponerte un ejemplo, solo hace actos del hombre, o sea, o no. Que son, por ejemplo, moverse porque le pico, o rascarse porque algo te pica, o respirar, o llorar y esas cosas, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro, implica un proceso de aprendizaje. Potencialmente tiene, o germinalmente tiene todo para ir desplegando la conciencia y la realidad y la libertad. Incipientemente, en el hecho concreto, nada, muy poco. Ahí aparecen otro tipo de componentes. ¿Sí? Por ejemplo, en psicología existen las edades, y las edades están vinculadas al proceso madurativo. ¿Sí? La adultez, supuestamente, la adultez está referida a la adultez no solamente física, sino también psíquica, y esto implica ser conscientes del ámbito real, es decir, tomar conciencia y además hacerse como responsable de todo eso. En el otro caso lo tiene en manera germinal. No es que no lo tiene, pero tiene que estar desenvuelto, acompañado. Ahí aparece el factor externo que ayuda o que perjudica. ¿Por qué? Porque gran parte de lo que se va formando en el futuro se va gestando en ese lugar. Entonces ahí hay menos responsabilidad, casi nula, diríamos, ¿no? Hasta cierto punto, diríamos, ¿no? Porque si uno quiere pensar en que no es responsable de determinadas acciones, eso implicará un aprendizaje. Gracias. Pero potencialmente lo tiene. O sea, germinalmente está. Le hago una consulta, profesor. Sí, Entonces, en actos humanos entraría la definición de poder. sí, exactamente. Ahí aparece la definición de poder de Guardini, por eso el texto se ve, ¿no? En pantalla. Bien. Dice Guardini en el prefacio, en la primera parte del texto, en el libro, que como gran parte del libro es que el poder se ha vuelto problemático. El poder se ha vuelto problemático para todos. Dice, en la conciencia de todos brota el sentimiento de que nuestra relación con el poder es falsa y que incluso este poder nos amenaza a nosotros mismos. ¿Por qué puse este fragmento? Porque muchas veces eso que pensamos libertad como posibilidad del sujeto de tener el mundo, de poder dominarlo, de poder gobernarlo, se puede convertir en problemática y se puede convertir en una amenaza. La relación con el poder, estoy tomando textualmente lo que ustedes leyeron en el capítulo 1 y 2. Dice, en la relación con el poder, la relación es una relación de desafío. El sentido central es el ordenamiento de tal manera que al usarlo el hombre pueda seguir existiendo como tal. ¿Por qué se ha vuelto problemática? Porque se puede convertir en algo contra la misma naturaleza humana, contra la misma esencia humana, que es la posibilidad de obrar y, sobre todas las cosas, gobernar su historia y gobernar el tiempo, o sea, hacerse responsables del tiempo. Dice la esencia del poder.
nosotros utilizamos o hablamos de poder y él pone el ejemplo de elementos de la naturaleza, como, no sé, las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo que es el diluvio, ¿no? Porque uno ve, o no sé, la fuerza del mar. Cuando uno va al mar y ve una ola de 10 metros, uno dice, ¿qué poder? Y uno utiliza ese concepto en sentido análogo, dice Guardini. Utilizamos el poder cuando nos referimos a la fuerza, y cuando hablamos de los elementos de la naturaleza entendemos el poder en sentido análogo. ¿Qué significa en sentido análogo? Que no hay una definición unívoca o estrictamente una. Ejemplo, la felicidad es análoga. ¿Por qué? Porque nadie tiene el concepto completo de felicidad, sino que uno tiene manifestaciones. Por lo tanto, se puede decir de distintas maneras. El poder también es en sentido análogo cuando se refiere a la naturaleza. La energía se convierte en poder tan solo cuando hay una conciencia que la conoce, cuando hay una capacidad de decisión que dispone de ella y la dirige hacia fines precisos. Esa es la esencia. Conciencia que la conoce, que utiliza la energía. En el caso de la naturaleza humana, uno puede utilizar el instinto para desplegar conscientemente la fuerza que uno tiene. Porque cuando uno actúa, la pasión está como una energía. Ahora esa energía puede ser dominada por una conciencia y puesta en una obra concreta. Dice, el poder es una facultad de mover la realidad y la idea no es capaz por sí misma de hacer tal cosa. Cuando hablamos de ciertos idealismos, de ciertas utopías, de ciertas manifestaciones que tienen que ver con volcarse hacia una idea, esto está muy vinculado, por ejemplo, a que la idea por sí misma ha sido puesta por hombres y muchas veces tiene que ser transmitida a hombres para que puedan modificar algo de la realidad. Pero la esencia fundamental no es la idea, sino aquella fuerza que ha dispuesto libremente de la idea para hacerla realidad. Por eso dice, el poder es la facultad de mover la realidad y la idea no es capaz por sí misma de hacer tal cosa. Esa sería la esencia del poder. Conciencia. Por lo tanto, texto. Cuando la vida concreta del hombre la asume como se mezcla con sus instintos, ahí aparece esto que ustedes están preguntando, ¿no? Como si el texto, como si hubiese seleccionado las cuestiones que iban a aparecer en clase, dice, ¿no? Cuando la vida concreta del hombre la asume, cuando se mezcla con sus instintos y sentimientos, cuando con las tendencias de su desarrollo y tensiones de sus estados interiores, con las intenciones de su obra y las tareas de su trabajo. Todo está dentro. Mezcla de instintos, mezcla de sentimientos, tensiones de desarrollo y una conciencia que lleva todo eso a obrar. Esperen un segundito. Vamos más abajo. Todo esto presupone, todo esto presupone el espíritu, es decir, aquella realidad que se encuentra dentro del hombre y que es capaz de desligarse de los vínculos directos de la naturaleza y de disponer libremente de esta. Esta parte, si ustedes quieren, háganle un cuadrito, fíjense después qué hacen una cartulina, agarran una cartulina, la ponen en la pared de la habitación, porque acá está la esencia de Guardini en el tema del poder. Primero, espíritu no como esa palomita que aparece en las cadenitas del Espíritu Santo. Espíritu, sino como aquella inmaterialidad del sujeto, es decir, aquella realidad que se encuentra dentro del hombre y que es capaz de desligarse de los vínculos directos con la naturaleza o de la naturaleza. Esta palabra es interesante, desligarse. Me desvinculo, me agrieto y puedo tomar perspectivas sobre el mundo circundante y de disponer libremente de esta. ¿Qué pasa si yo me dejo llevar por los vínculos directos de la naturaleza? Si es que, bueno, hoy amanece soleado y bueno, tengo buena actitud. Mañana amanece nublado y tengo mala actitud. Alguien me grita y respondo de la misma manera. Las cosas no me están saliendo bien, entonces golpeo a mi compañero. El profesor me puso una mala nota y golpe reacciono. Ahí estoy, no me estoy desvinculando, no me estoy desligando. El espíritu es la conciencia que es capaz de desligarse de los vínculos directos de la naturaleza y de disponer libremente de esta, para bien o para mal. Por lo tanto,
El poder es un fenómeno específicamente humano. Específicamente humano. Las energías, dadas como naturales, pueden ser usadas a discreción por el espíritu que las maneja. Ésta puede emplearlas para el fin que se propone, sin que importe el que éste sea constructivo o destructor, noble o vil, bueno o malo. Y acá en este desligarnos también aparece una perspectiva de obrar o ética que intenta buscar cierta objetividad, porque no todo es lo mismo. No es lo mismo esforzarse que no esforzarse. No es lo mismo ponerle buena onda que no ponerle buena onda. No es lo mismo reír que llorar. Desligarse precisamente es tomar las riendas y obrar en libertad. No estoy diciendo que una cosa es buena o mala, estoy diciendo que el sujeto es capaz de desligarse de esas fuerzas de la propia naturaleza, inclusive de la nuestra, y tomar posesión sobre ella. Esto implica que la paradoja está. ¿Por qué? Porque o es constructivo o es destructor. El poder se define cuando el hombre cobra conciencia de él y decide sobre él. Lo transforma en una acción, todo lo cual significa que debe ser responsable de tal poder. Nosotros somos responsables de nuestra existencia y somos responsables de este tiempo, concretamente. Necesidad natural y responsabilidad. No existe poder humano del que nadie sea responsable. Es decir, si actuáramos o si actuaríamos nosotros o si obráramos con necesidad natural, no podría desligarme y no podría hacerme responsable. Esto implicaba un poquito el tema que los ejemplos que me ponen, ¿no? El bebé, los actos reflejos, determinadas acciones en el marco de la inconsciencia, pero hay que ver de la inconsciencia en qué punto fui responsable y en qué punto ya no tengo control. Entonces, ¿dónde fue el punto inicial en donde fui haciéndome inconsciente de esto que pasaba? Porque aparece también una posibilidad en donde la conciencia también se vuelve, lo llaman en ética, ay, se me fue la palabrita, bueno, menos resto de conciencia, pero menos resto de conciencia ignorada libremente, es decir, conscientemente o queriendo hacerse ignorar para poder terminar en una restricción menor, condicionado, librado un poco a la suerte del mundo circundante y de esas fuerzas externas, ¿no? Y también internas, porque no tengo posibilidad o margen de tomar decisiones. Bien, esa es la esencia del poder, capítulo 1 y capítulo 2 de Guardini. Les pido que lo vuelvan a leer y que puedan trabajar estos 4 puntos que voy a poner a continuación. Trabajarlos en un archivito que ustedes lo puedan tener para después volcarlo a la actividad práctica, que es la primera instancia de evaluación, ¿no? Estoy tratando de pensar, ¿vieron cuando tienen la palabra que saben que es, pero no en ese momento no salen? Bueno, esto es también. ¿No? Estoy tratando de ser consciente de este rastro de conciencia, por la pregunta de Gonzalo, y no aparece, ¿no? Se borra, se restringe, y en algún momento no tengo el control sobre mi propia acción. Bien. ¿Qué relación tiene estos capítulos el poder en la vida política? Vieron que después vamos a llegar a una definición que hace Foucault sobre el biopoder, ¿sí? Y hay textos bastante interesantes con respecto a esto. Pero vamos por ahora a esta definición, que es nuestro gran tema de la primera unidad. Es tratar de llegar a la esencia de lo que es la naturaleza humana y por qué se vuelve problemático y por qué tratamos de definir qué es la naturaleza humana. Entonces, el primer punto sería el poder en la vida política, ¿no? ¿Cómo se manifiesta esta idea en la vida política? Tiro una línea, ¿no? de posibilidad, ¿no? A veces me pregunto dónde estamos metidos, ¿no? Y esto tiene que ver con la pregunta número 3, ¿no? Si realmente hemos sido conscientes, obviamente que uno se quiere formar en una vida universitaria, tener un título que lo habilite para poder desempeñarse en la cosa pública, y que esto implique también un interés por el bien común. Segundo punto, ¿cuál es el desafío? ¿Cuál es el desafío? Y el tercer punto que implica esto, ¿no? Estas definiciones que a mí me hacen mucho ruido muchas veces y que me ponen contra la pared para decir, estoy formando
y mis estudiantes son conscientes del lugar donde están parados, ¿no? Como una gran responsabilidad. Hay dos visiones, y esto lo vemos muchas veces cuando la realidad y cuando la gente desconfía sobre la vida política o sobre los políticos, y esto aparece como o una vida hecha para la política, o vivimos para la política o vivimos de la política, ¿no? Vivir de la política es completamente distinto a vivir para la política. Casi como uno entrega la vida en servicio para una vida hecha plenamente en la búsqueda del bien común. Ese como primer punto. Y el último punto, se me ocurría a mí como un eje también transversal a todo esto, es la esencia del poder político versus el producto político como enlatado. Ustedes en la carrera van a tener una clase, una unidad, una cursada, en donde van a hablar de lo que es el marketing político, ¿no? Entonces, la esencia del poder político es justamente poner al servicio la propia libertad para buscar el bien común. Creo que la desconfianza un poco o el malestar justamente es cuando la política se convierte en un producto y también en un enlatado, ¿no? ¿Por qué? Porque el marketing político te va a hablar de un asesor, un consultor que te va a posicionar a partir de una gran suma de dinero para que desde el desconocimiento salgas a la popularidad. Para del anonimato en donde estabas te puedas posicionar como un candidato en la vida política. Eso como primer punto, dentro de lo que es el marketing político. Porque esto se estudia en las facultades, porque esto se trabaja y en el campo, en la acción misma, uno encuentra de que estas cosas son inevitables y las va llevando, pero hasta qué punto uno va perdiendo el eje del sentido. El producto también tiene que ver con cómo vestir, cómo hablar, qué ropa ponerse para un debate, qué es lo que tenés que decir para que sientas que la gente tiene empatía y para que más o menos el que está del otro lado, el interlocutor, siente como vos es un hombre común, como lo soy. ¿Cuál es el mensaje que el público quiere escuchar? Focus group, redes sociales, cuáles son las fotos que te tienen que acompañar. Si vos salís con un perrito al lado, probablemente tengas mayor porque sentís que sos un hombre común. Si vos te sacás una foto viajando en el colectivo, vas a dar cuenta de que el político viaja en colectivo, ¿no? Entonces, hay como estrategias propias del mercado, pero las estrategias propias del mercado son estrategias para algo que tiene una finalidad más grande y más consistente. Bueno, muchas veces la desconfianza tiene que ver justamente cuando la política se convirtió en un producto más como un producto cualquiera, y eso muchas veces rondan mucho por las facultades y lo van a escuchar, ¿no? ¿Cuánto dinero necesitas para posicionarte en las redes, posicionarte en los medios, hablar como tenés que hablar y listo, estar preparado para la vida política? Pero no solamente la vida política, la sociedad civil también interviene en esto, ¿no? La sociedad civil, la sociedad académica puede intervenir sobre la realidad, en el sentido de que somos responsables de este tiempo, todos, personal y también colectivo. Me parece que estos 4 ejes tienen que ver con los manifiestos que hace Guardini respecto a la esencia del poder. Disculpe, Jorge, una pregunta. Entonces, estos 4 puntos que para la clase que viene los traemos... No. Son ejes que ustedes van a tener que ponerlos en algún momento en la actividad que se las voy a mencionar después. Trabájenlo como ejes de reflexión. No hay ninguna tarea, no tienen que subirlas, las puse como elementos para ir pensando, ¿no? Estos términos vinculados a su actividad, probablemente a su especificidad, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre es bueno que el texto tenga algún sentido también con lo que estoy haciendo. Por lo tanto, lo pueden desarrollar, lo pueden tener ahí como para pensar y después ver cómo lo ubicamos dentro del requerimiento de la cátedra cuando tengamos que presentar algo. En principio va a ser un trabajo colaborativo entre los integrantes de un grupo o una pareja de trabajo, con algunas consignas que vamos a plantear en 10, 15 días, ¿sí? Pero eso, después vamos a hablar de eso. Por eso está bueno que lo vayamos pensando porque sacamos las conclusiones de los textos. Pero esto entonces, o sea, yo ahora en mi tiempo libre, que me pongo a leer, a releerlo, Sí. agarro estas preguntas y trato de responderlas. Sí, respondelas y tenerlas ahí guardadas en un archivo. Y tengo la duda acá de cuando dice cuál es el desafío de qué, de la política o del poder, porque no entiendo a dónde va la referencia en el punto 2.
No, el desafío de la utilización del poder. Bien. El desafío de utilizar el poder en la vida política. Porque de hecho lo necesitamos, o lo necesitan. Yo no tanto, ustedes que se están formando para eso. Profesor, Porque fíjense, el poder implica obviamente lo que estamos viendo, ¿no? La responsabilidad del tiempo, pero también de que pensando ya no en el bien personal, ni en el bien particular, ni en el bien privado, sino en el bien común, pensar los desafíos de la sociedad, o sea, ¿qué demanda hoy esto como alternativa? ¿Se profesor, entendió? una consulta. Sí, Tomás. La empatía, ¿se puede tomar como un vínculo directo de la naturaleza en el cual uno puede desligarse, digamos? ¿Se entiende? No sé si entiende la pregunta. A ver, un poquito otra vez. ¿Un Cuando vínculo de la decía ahí naturaleza? sí, cuando decía ahí que el espíritu tenía como era esa capacidad de poder desligarse del vínculo De la directo de la naturaleza. naturaleza y, digamos, y poder disponer libremente. Cuando, digamos, la empatía se puede tomar como ese vínculo directo de la naturaleza y el ¿Y espíritu, desligarse? sí. Me parece Porque que... en la política, perdón, Sí, que dale, dale, continúo con dale. esto. En la política me parece que hay ese espíritu de la empatía como un producto, que recién lo decía, entonces como esa venta de eso que enganche a la gente, digamos, El para su parecer y propio no el ser. beneficio. Exacto. Sí, lo que pasa es que la cuestión del desligarse está haciendo referencia a una instancia superadora, que significa de que mi naturaleza, ¿sí?, puede tener una instancia de conciencia sobre las cuales tomo las riendas de aquello. Y la empatía está más vinculada al, bueno, venía del término empatos, que significa patos, que es sentir, viene de pasión, es sentir con el otro. Por lo tanto, es una capacidad o una virtud, un don que se tiene que ir gestando a partir de un contacto directo con la realidad, un contacto directo con toda la realidad, con el otro y con la realidad también natural. Pero el desligarse tiene que ver con la instancia superadora de hacer consciente algo que de por sí es de orden natural. Por ejemplo, la piedra, naturalmente, cuando la sueltas, cae por necesidad. Todo lo que implica una fuerza natural implica una necesidad. Se tiene que dar sin acción libre, cae necesariamente para abajo, por producto de la gravedad. No hay control sobre eso. Desligarse implica llevar la naturaleza pura, es decir, la naturaleza humana, a la instancia de conciencia, que significa de que aún instintivamente, aún sentimentalmente, aún con todo lo que hay una instancia de conciencia en donde el sujeto puede desvincularse y tomar las riendas de eso. Si no, es como dejarte llevar por todo, y a veces no podemos dejarnos llevar por todo. Entonces, la empatía está más vinculada al término de sentir justamente en el otro, o estar justamente en el otro. Difícil, pero es una práctica o un don que se tiene que ir adquiriendo. En realidad, la empatía debería brotar como algo espontáneo, no como una especie de producto sobre la cual tengo que esforzarme, porque si me estoy esforzando, puedo esforzarme en algún punto, pero no es virtuoso cuando a mí me cuesta algo. Es decir, yo tengo que ser empático con la situación que estamos viviendo, por ejemplo, la crisis económica, ¿sí? Entonces, si yo me tengo que esforzar por sentir como el otro, ¿sí?, tratando de librar mi conciencia que me pesa porque yo tengo una cama, una casa, comida en la heladera y el otro no lo tiene, entonces digo, bueno, para calmar un poco mi conciencia voy a ser empático y entregar, todavía no está en el sentir del otro. El sentir del otro es realmente conocer propiamente el sentimiento del otro, y ahí hay un abismo, ¿no? Una cosa es, como decís vos, el enlatado, que es el parecer, ¿sí? Y otra cosa es el ser. Respecto del parecer, podemos hablar de muchas cosas, de valores, de prudencia, de todo, como el discurso. Ahora, cuando se desprende de un ámbito real, el ser tiene otro peso, porque la palabra manifiesta eso mismo y es más poderosa, tiene más poder justamente. ¿Alguna otra Profesor, buenas pregunta? noches. Una consulta, Pedro, profesor, buenas noches. buenas noches. Buenas noches.
Cuando habla de desligarse, Sí, ¿está en el plano metafísico? no. Está en el plano físico porque la base de desligarse, la conciencia y el conocimiento y lo consciente del sujeto tiene una base neurológica. El sujeto es sujeto unidad substancial. Por lo tanto, yo, para desvincularme absolutamente de mi condición material, tendría que estar en el mundo platónico, cuasi espiritual. Y eso es imposible para una naturaleza concreta que tiene sus necesidades, sus dificultades, no sé, tiene su mundo, digamos, ¿no? Y su mundo circunstanciado. Ahora, una cosa es el dejarse llevar por esa naturaleza que fluye y que uno va con una veleidad, dejándose llevar por esa circunstancia, como cuando uno más o menos dice, bueno, voy viendo más o menos y me acomodo, y en realidad la circunstancia está siendo llevada como una especie de títere de un lugar para otro, entonces no tengo poder sobre mí mismo. Y otra cosa es la capacidad que tiene el sujeto para arrastrar todo eso, cargar con el cúmulo de su existencia y llevarla para adelante con una decisión consciente y libre, que es muy dificultosa. ¿Por qué? Porque tenemos, en cuanto a conciencia, una base neurológica. En cuanto a libertad, condicionamientos de carga valorativas, de una sociedad, de preceptos que están arriba nuestro, que muchas veces nos condicionan el modo de pensar, no sé, de una bajada de línea, si queremos llamarlo en términos más concretos. Por lo tanto, es muy difícil que uno se pueda fragmentar absolutamente de eso. El desligarse tiene que ver con el control, con el poder que uno tiene con todo eso. No Gracias. somos espíritus puros, ¿sí? No somos naturaleza que anda, sí, pensamiento.